personas y empresas interesadas en lo que vamos a abordar durante la tarde de hoy, concretamente sobre México y todo el reciente acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá. Voy a empezar indicando cómo vamos a funcionar en los webinarios. Por favor, apaguen las cámaras y los micrófonos para que la calidad del webinario sea la mejor posible. Nuestros compañeros del despacho de Rivadeneira, Treviño y de Campos Abogados están conectados en México. Y también informarles que la jornada se graba, ¿vale? Y bueno, pues yo primero de todos agradecer vuestro interés y vuestra participación en la jornada a todas las empresas que nos acompañáis. Hemos abordado el mercado de México también en varias ocasiones el año pasado, también junto con el despacho Rivadeneira, Treviño y Campos Abogados. Esta vez nos vamos a centrar en todas las novedades, tanto que hay a nivel laboral y fiscal. Agradecer esta colaboración que ya es larga, de más de 5 años. También agradecer tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento la colaboración que mantiene con la Cámara para apoyar a todas las empresas que estáis trabajando en la internacionalización, crecimiento y expansión en los mercados internacionales, a nuestro colaborador estratégico de logística, Kuehne + Nagel, y sin más dilación vamos a abordar un mercado, pues como nos comentamos, con más de 13 tratados de libre comercio en 46 países, abierto a las inversiones y a las relaciones comerciales, con unos crecimientos a nivel, estaba revisando ahora los crecimientos, las previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que si a nivel mundial son de un 5,5%, para México la previsión ya para este año es de un 3,5%, o sea que vemos que es un mercado que está creciendo de forma sostenida, con oportunidades importantes. Nosotros desde la Cámara también hemos organizado en el mes ahora de febrero, entre febrero y marzo, una misión comercial con reuniones virtuales. Sabéis que tanto el año pasado como este año seguimos muy activos tanto en las jornadas como en las misiones y nos estamos adaptando al formato virtual. Y os animo a que así lo hagáis. Pensamos que además la internacionalización va a ser pues una ayuda y una palanca para la actividad de las empresas. Tenemos que ser activos tanto en el mercado nacional como en el europeo, como en el de América Latina y el resto del mundo. Y por eso estamos realizando todo este tipo de actividades. Pues el año pasado más de 40 jornadas, ahora tenemos en cartera más de 20 misiones empresariales y os queremos animar a ello. Entonces tenemos un panel de ponentes muy interesantes que vamos a abordar ya temas muy técnicos con México. Y quiero dar la palabra a Fernando Treviño Núñez, socio fundador de Rivadeneira y Treviño y de Campo. Fernando, tienes la palabra para presentarnos. Primero vamos a tener una presentación general sobre la panorámica de la inversión en México. Posteriormente abordaremos toda la parte fiscal. Después abordaremos el nuevo tratado que tiene el país de México con Estados Unidos y Canadá y todas las oportunidades que eso nos ofrece. Y luego vamos a tratar el tema también importante, especialmente para aquellas empresas que ya estáis instaladas en el país o que queréis instalarlos, como son todas las reformas legislativas y laborales. Y sin más dilación, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecer especialmente pues, a la Cámara de Madrid, a Esther Calvo, bueno, por supuesto a Elsa Salvadores, la directora general Ángel Asensio, Pilar Quiñones y Yolanda Velasco, la participación y el apoyo que ya, como bien decía Esther, por 5 años lo hemos
lo hemos tenido y la verdad es que espero que todos se encuentren bien, primero de salud y ustedes, sus familias, y que esto, digamos, acabe pronto para que nos podamos ver de forma personal en próximos días. Y me voy a permitir, por cuestiones de tiempo, pues empezar con esta presentación o esta breve esbozo de lo que es, digamos, lo que está pasando en el escenario actual en México. Así es que vamos a empezar con las diapositivas. Adelante, por favor, con la que sigue. El escenario actual en México, en las cifras, nos encontramos de esta forma, pues seguimos siendo un país con muchos millones de habitantes, 126 millones, con un crecimiento del PIB de un 4.2%, con los principales socios, Estados Unidos, por supuesto, Canadá, China y España. Nuestro principal origen de inversión extranjera directa es Estados Unidos, con cerca de 23,000 millones de dólares, y compuestos de la siguiente forma en estos sectores primarios, secundarios. El panorama actual de México ante el COVID que ustedes ven es el siguiente, porque ese es el tema, desafortunadamente, que hoy tenemos. Un número de puedes regresarte y quitar eso, que no veo. 2,166,000 casos confirmados al 14 de marzo, 194,000 defunciones y 1,705,000 recuperados. México es el primer país de América Latina en iniciar con la vacunación. Este es el semáforo que tenemos al 14 de marzo de cómo se encuentra el país al día de hoy. Si bien es cierto, es un semáforo que se ha manoseado, discúlpenme la expresión, pero se ha manoseado muchísimo por parte del gobierno. Al día de hoy pareciera que vamos en la bola hacia abajo, con ya estados en verde, algunos 21 estados en amarillo y todavía algunos estamos en anaranjado. Pero ya no tenemos rojo. No sé qué pueda pasar después de la Semana Santa. Así se ha comportado esta curva, digamos, de casos positivos versus defunciones y personas, digamos, recuperadas. Entonces, la curva pareciera que trae tendencias, digamos, positivas, en el sentido de que va hacia abajo la misma curva. Por favor, aquí sigue. Los sectores más afectados por la pandemia, indudablemente el sector de alimentos y bebidas. Ese ha sido el sector más afectado en nuestro país, seguido por el textil, confección. El turismo es otro de los grandes perdedores en este tema, los servicios de alojamiento. Y bueno, de ahí vemos cómo la construcción, actividades deportivas, juegos de azar y apuestas, y entretenimiento y actividades artísticas como cines, teatros, etcétera, son los que se han afectado. Pero digamos, si yo pensara en ustedes, turismo, servicios y alimentos ha sido los grandes perdedores. Ha golpeado muy fuerte la pandemia. La economía mexicana venía débil y ocasionó más de 1 millón de cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. Hay una recuperación parcial que se ha dado en la economía informal, el subempleo y el autoempleo. Dentro del sector formal, casi la mitad de los trabajos son eventuales, y lo que nos mantiene vivos son las exportaciones que seguimos teniendo con nuestros socios comerciales. Los planes de vacunación, así es como estamos en este momento en la segunda etapa, personas de 60 años y más. Quiero decirles que sí ha sido complicado, no la traemos tan ordenada la vacunación, pero estamos trabajando todos, sociedad y gobierno. Nosotros inclusive estamos siendo cooperadores en esto para
que verdaderamente la gente que tiene que vacunarse ahorita se vacune, y así vendrán las etapas. Entonces esperamos que, como si ustedes se dan cuenta, pues a junio de este año, prácticamente de 40 a 49 años ya estemos vacunados, y hasta el siguiente año el resto de la población. Esperemos que esto logre bajar digamos, los niveles que tenemos. Así están los avances acumulados de las dosis, 4 millones de vacunas, y México propone esta vacunación masiva. Sigue, por favor. Pero bueno, ¿por qué invertir en México? Ya lo decía ahorita Esther, entre octubre de 2020 y finales del 21, la perspectiva de crecimiento económico de México pasó de 3.5, según el Fondo Monetario Internacional, a 4.3%. Superaríamos a países como Japón, Alemania, Canadá, así como a Brasil. Y hay otras perspectivas para el 22, crecer 3.5 de acuerdo al Banco Mundial, o el 3.6 según la OCDE. Los pronósticos también del PIB nos mantienen en 4.3% anual. La que sigue, por favor. Y bueno, el por qué, digamos, hay un cambio de paradigma en Estados Unidos. Hay un proyecto importante de rescate de la activación económica que propone el presidente Biden. Por supuesto, los sectores con los que él está viendo este crecimiento es la manufactura, la automotriz, el agrícola, comercio exterior, comercio electrónico y turismo. Y trae una política de exterior más dinámica de recuperar la credibilidad internacional y hacer frente a China. Nosotros creemos que esto va a traer mucho beneficio en favor de, al final, de una relación entre México y Estados Unidos por esta relación con China. Esta política va a ser más dinámica. Hay algunas acciones en cuanto al tema del mercado en el tema del mercado interno y el empleo y la empresa. Por supuesto, buscamos tener una política industrial y tecnológica y trabajar con nuevos sectores. Hay apoyos ahora a las micro, pequeñas y medianas empresas con capacitación y actualización digital, en especial al tema de las mujeres. El fomento y facilitación de la inversión, fomentar la inversión en infraestructura, además de la consolidación de América a través del TEMEC, que es para nosotros, digamos, nuestro mejor instrumento. Obviamente estamos buscando mejorar y que haya más exportaciones, y México sigue siendo la puerta de entrada a Estados Unidos, le guste a quien le guste. El objetivo, la atracción de la inversión extranjera a nuestro país tiene que ver precisamente con la venta hacia Estados Unidos. La facilitación de la inversión, hay que trabajar mucho ahora con las secretarías de Estado para hacer que los municipios aporten y apoyen, y colaborar mucho con las cúpulas y cámaras empresariales, todos en función y con fondos, digamos, de inversión, y todo en función de que en términos del TEMEC la regularización y la instalación de las plantas productivas se den de forma fácil, y con ello pues buscar obviamente la localización de empresas que se encuentran en distintas partes del mundo y que buscan, por supuesto, el mercado americano. En cuanto al tema de comercio internacional, por supuesto, hay como si ustedes han dado cuenta, hay una defensa de intereses comerciales en México. Se van a buscar negociaciones y acuerdos. Ustedes hablarán ahorita y nos dirán, oye, ¿qué pasó con el tema de la energía? Bueno, el presidente mandó una iniciativa, el Poder Legislativo la aprobó, y estamos en el Poder Judicial, que es el tercer poder en el país, que le está echando para atrás porque está, digamos, desvirtuando los tratados internacionales. Así es que está dejando las cosas como están. Es un tema de política, meramente de ideología, y bueno, por eso insisto que hay que ahora acercarse mucho a las cámaras, a los organismos, a las empresas en México para la facilitación
del comercio en nuestro país. La regionalización de los sectores es un tema importante, apoyar a las 7 regiones del país, por supuesto continuar, y ahorita les hablarán de los estímulos fiscales en la frontera sur y tomar ventajas para la inversión. Sigue habiendo proyectos prioritarios como la refinería y Dos Bocas, y el Tren Maya, pero se busca detonar apoyos en algunos otros proyectos en comercialización de productos del sur, sureste, en el norte del país y centro del país, y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas hacia nuevas tecnologías y reconversión, obviamente, de habilidades tecnológicas en sectores más marginados. La relación con España pues sigue siendo muy importante. Las relaciones es una relación multilateral, el vínculo a través del Tratado de Libre Comercio. España es el 6º socio comercial de México y el 2º de los países de la Unión Europea, y México es el primer destino para exportaciones españolas. Así es que nos sigue uniendo muchísimo por esto. Aquí vemos cómo la inversión es especialmente relevante en los siguientes servicios: financieros, seguros, turismo, infraestructura, telecomunicaciones, transporte, energía muy golpeado, sector inmobiliario, aeronáutico, Ciudad de México. ¿Dónde se dan estas inversiones? Principalmente aquí en la Ciudad de México, en el estado del norte de Nuevo León, aquí junto en el estado de México, ya en el sur del país, en Quintana Roo, que es donde tenemos mayores presencias en nuestro país. Las ventajas y aspectos positivos del TEMEC ya se les hablará en forma puntual ahorita, pero pues brinda la oportunidad para que la región pueda ser cada vez más competitiva, y esperamos contribuir así al crecimiento de América del Norte. Nos da acceso preferencial a uno de los mercados más poderosos y algo que fomenta la inversión extranjera y el comercio exterior, digamos, propiciando consecuentemente una mayor tasa de ocupación laboral. Es decir, seguimos siendo muy importante. Y este tratado iguala las condiciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y trae oportunidades al país. Los objetivos y los compromisos que hoy día tenemos en México es incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación, sobre todo de las pymes. Muchos de ustedes son pymes. Fortalecer y amparar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción, y todas las disposiciones que regulan la actividad de empresa en cuanto a la propiedad del Estado para prevenir distorsiones en flujos de comercio e inversión en nuestros países. Lo que México espera con el TEMEC es que se formen cadenas de suministro y se vuelvan más competitivos, la reducción de los costos derivados de las operaciones aduaneras, permitiendo una rápida circulación de mercancía en las fronteras. Y el TEMEC representa casi el 26% del PIB del mundo, por lo que entre las prioridades de las empresas en México debería estar la apuesta por la implementación tecnológica, el establecimiento de procesos y la definición de indicadores de desempeño. Así es que yo con esto termino mi presentación, agradeciéndoles que sigan participando con nosotros, escuchándonos, y sobre todo que sigan apostando y trabajando en y por y para México, porque hay mucho futuro en este país y en la relación que tenemos con España. Muchas gracias y buenas tardes, que sigan bien todos. Muchas gracias, Fernando. Y ahora damos paso a don Jesús Echegaray, también socio desde el despacho de abogados. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que todos estén bien, como lo mencionó Fernando en un principio. Hace un rato decía con Esther que es materialmente imposible hablar en tan poquito tiempo de la reforma fiscal en México. En México les encanta modificar las leyes fiscales y por lo tanto tenemos cambios constantemente. Es algo muy versátil. Al gobierno mexicano actual le encanta hacer modificaciones porque tiene que buscar la manera de recaudar dinero para poder cubrir con todos sus compromisos sociales y a ver si tenemos dinero para comprar vacunas.
vamos muy lentos, muy lentos en México. Bien, me centré en esta ocasión en algunas modificaciones que considero deben tomar en consideración las empresas que tienen intereses en México, ya sea que tengan una filial en México o accionistas que tengan dinero invertido en alguna empresa, una persona moral en México. Y vamos a empezar con un tema que resulta ser muy importante, lo relativo a la ausencia de razón de negocios. Esto el año pasado ya había sido platicado por Iván cuando estuvo presencialmente allá. Es un tema que entró en vigor en el 2020, pero ¿en qué consiste? En que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT en México, ahora lo que está intentando hacer es desconocer algunos negocios, algunas operaciones, lo que llamamos la ausencia de razón de negocios. ¿Por qué sucede esto? Porque hay cosas que no le gustan. Mientras menos recaude, evidentemente, más lo va a objetar. ¿Cómo lo puede hacer esto? Solamente a través de dos facultades de comprobación expresas, que son las visitas domiciliarias que se llevan a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente y las revisiones de gabinete o revisiones de escritorio que se llevan a cabo en el domicilio de la autoridad fiscal. ¿Cuándo se cree que existe ausencia de razón de negocios? Cuando el beneficio fiscal sea mayor que el económico, o bien cuando se hubiese llevado a cabo este beneficio con menos actos, o bien cuando en su caso se pudo haber obtenido un efecto fiscal más gravoso. Es decir, el fisco piensa que pudo haber recibido más dinero que el que realmente recibió. Ahora, ¿cuándo se considera que existe ese beneficio económico? Cuando se obtienen menos ingresos, cuando se obtienen más deducciones, cuando disminuye el valor de mis activos o de mis inventarios. Y por el contrario, cuando sucede que no va a haber objeción por parte de la autoridad y que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado. Cuando tengo más ingresos, cuando tengo menos deducciones, cuando el valor de mis activos o mi posición en el mercado es mucho mayor. En ese caso, el SAT no nos va a objetar nada. Se dijo desde el 2020 que esta modificación de razón de negocios o de recaracterización de los negocios no iba a tener ningún efecto en materia ni penal, ni fiscal, ni civil, ni mercantil, que solamente se iba a modificar en el aspecto fiscal. Y eso fue lo que gobernó en el 2020, que fue una verdadera mentira, porque los programas pilotos que estableció el SAT ya fue en un momento determinado con consecuencias penales, por lo menos con la amenaza penal. La reforma en este año establece que independientemente de las consecuencias fiscales que pudiera tener, si existen elementos que pudieran estimarse constitutivos de delitos, entonces el SAT tendrá la obligación de ponerlo a consideración de la autoridad competente para que ejerza la acción penal correspondiente. Miren, en México tenemos una forma digital para poder trabajar debidamente ante los ojos del SAT y poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Es el certificado de sellos digitales. A través de él podemos facturar, podemos timbrar lo que le pagamos a nuestros clientes o lo que le pagamos a nuestros trabajadores, o bien para hacer cualquier modificación en nuestros ingresos. Si no contamos con ese certificado de sellos digitales, entonces estamos impedidos para actuar. No podemos hacer nada. Existen muchísimas causas por las cuales nos pueden cancelar este certificado. Y a partir de este año se introducen dos de las causas. La primera está relacionada con el hecho de que si yo tuve la desafortunada suerte de trabajar con alguien o realizar una operación que aparece en una lista negra en la que se considera que únicamente procede a vender facturas, mis operaciones van a ser desconocidas. ¿Cuál es la consecuencia? Que yo voy a tener que presentar declaraciones complementarias para el efecto de disminuir las deducciones y disminuir el IVA acreditable. También tengo el derecho de demostrar si existen o no esas operaciones, claro, pero si llega el momento en que no lo desvirtúe,
me van a cancelar mis certificados de sellos digitales. Y es obvio que es una forma de terrorismo fiscal para obligarme a pagar algo que tal vez no debo de pagar. Otra causa es que no se desvirtúe la presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales. Esto es cuando sucede, cuando yo trabaje con un tercero, pero también existen casos en que me pueden suspender temporalmente el certificado de sellos digitales. ¿Y en qué consiste? Cuando existen discrepancias en mi contabilidad. Eso depende ya nada más de mí. No depende de ninguna operación con terceros. Por ejemplo, si yo timbré más ingresos de lo que estoy declarando, o si tengo menos deducciones o más deducciones de las que estoy también declarando, o si retuve un impuesto y declaré menos, existen discrepancias. La autoridad lo que va a hacer es suspenderme el certificado y actualmente lo que puedo hacer es solicitarle al SAT que me lo reactive mientras yo le aclaro las discrepancias, o bien me autocorrijo. Lo que ha sucedido actualmente es que muchas empresas a las cuales se les ha suspendido el certificado de sellos digitales no hacen nada. Su certificado sigue vivo, pero suspendido. Entonces ahora se señala que si aquella empresa a la que se le haya suspendido el certificado no hace ninguna aclaración, no acude ante la propia autoridad dentro de los 40 días siguientes, entonces se procederá a cancelar el certificado correspondiente. Miren, esto que les voy a mencionar tal vez podría considerarse como una mera obligación formal. Sin embargo, puede tener repercusiones de fondo y por eso me atrevo a ponerlo a su consideración. Miren, desde hace muchos años, el Servicio de Administración Tributaria en México ha exigido que cualquier operación de aumento o de disminución de capital conste en actas de asamblea, pero que estén protocolizadas. No existe ninguna disposición de ningún carácter mercantil o fiscal que nos obligue a eso, pero el SAT lo está exigiendo. Y nosotros, como despacho, le hemos recomendado a todos nuestros clientes que procedan a certificar esas actas. Adicionalmente a esto, ahora se nos dice que cuando exista un aumento de disminución de capital, las empresas deben documentar todos los elementos económicos que acrediten la base de esos aumentos o disminución. Por ejemplo, estados de cuenta. Y aquí es muy importante que en esos estados de cuenta aparezca de dónde proviene el dinero, quién lo aportó para evitar lavado de dinero, que existan avalúos, que exista revaluación de activos, que existan reembolsos. Adicionalmente, también en materia de decisión o fusión, aparte de lo que les acabo de mencionar, que existan estados de situación financiera, estados de variación de capital, papeles de trabajo que determinan la CUCA y la CUFIN. ¿Quién es la CUCA? No es ninguna señora, no, la CUCA es la cuenta única de capital de aportación. Es aquella que se va llevando a cabo para el efecto de registrar todas las operaciones de las aportaciones de cada uno de los socios. Y la CUFIN es la cuenta única la cuenta de utilidad fiscal neta, en donde se van registrando todas las utilidades que genera una empresa y que ya pagaron impuestos sobre la renta. Y que cuando pasa a manos de los accionistas ya no deben de volver a pagar impuestos. En materia de responsabilidad solidaria, existen muchas causales en México, pero a partir de este año se introducen dos nuevas muy raras, que a lo mejor no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, se las tengo que dar a conocer. Se dice que en decisión, cuando surja en los registros contables una partida, un concepto que no estaban en los estados financieros, entonces las sociedades involucradas en esto van a ser responsables solidarias por esa partida. Nos hemos puesto a analizar cuál pudiera ser, y esto parece ser que está relacionado con activos intangibles, activos que no tenían un valor y que en un momento determinado aparecen en un registro. Pero bueno, esa es una mera suposición. Y la otra es que residentes en México o residentes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en México, realicen operaciones con otro establecimiento permanente en México y que si ese otro comete
algo indebido desde el punto de vista fiscal, nosotros vamos a ser responsables de lo que hizo aquel, siempre y cuando aquel ejerza un control efectivo sobre nosotros. Eso es lo que nos están mencionando. Ahora, en el último punto, lo relativo es algo muy importante, que son los esquemas reportables. Esta obligación entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y va dirigido en su momento a los asesores fiscales, así como yo o como el despacho al que pertenezco. Sin embargo, existen algunos supuestos en los que yo me puedo liberar de esa obligación siempre y cuando establezca con el contribuyente la posibilidad de que sea él quien reporte el esquema reportable. Cabe mencionar que, aunque entró en vigor en 2021, en un transitorio se mencionó que los esquemas reportables que hayan implementado las empresas en 2020 o los contribuyentes tendrán que ser reportados por ella en este año, en el 2021, antes de presentar su declaración anual de 2020 que se lleva a cabo el 31 de marzo de este año, o 30 de abril si son personas físicas. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. El SAT emitió un aplicativo en febrero que se tenía que llenar por las empresas, no sabía cómo, y 2 días después emitió un acuerdo donde dijo, oye, a ver, espérense, si al final de cuentas el beneficio fiscal no rebasa de 100 millones de pesos, entonces no existe ninguna obligación de reportarlo, lo cual generó muchísima calma y la mayoría de las empresas no tuvieron que reportar esto. Y finalmente, en la última lámina, lo que estamos mencionando es que existen 14 supuestos de esquemas reportables. La mayoría están relacionados con operaciones con partes relacionadas. ¿Qué es lo que se está tratando de buscar? Que el dinero no se fugue a otros países, sino que el dinero en todo caso se quede en México o bien se haga conforme a los tratados para evitar la doble tributación. Existen dos tipos de esquemas reportables, los generalizados y los personalizados. Los generalizados son aquellos que se pueden aplicar a cualquier contribuyente, a lo mejor con pequeñas modificaciones, pero cualquier contribuyente. Y los personalizados son aquellos que están dirigidos específicamente a un contribuyente y a una causa específica. ¿Qué pasa si no reportamos esto? Pues que los asesores fiscales podemos ser multados pues nada más por hasta 20 millones de pesos, que vienen siendo, ¿qué? 850,000 euros, y si son los contribuyentes, hasta por 2 millones de pesos, 85,000 euros. Cosita de nada. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias y los dejo con Iván Ferrer. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar en esta plática. Como ustedes recordarán, México ha sido un referente en materia de libre comercio y tratados internacionales. Estos tratados de alguna u otra forma han venido modificando de alguna u otra forma el estatus de nuestro país desde 1985 con el ingreso al GATT OMC. La realidad es que México es un referente a nivel internacional. Algunos autores sitúan a México como la segunda red de tratados de libre comercio más importantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba mi socio Fernando Treviño, México tiene una sociedad comercial directa con los Estados Unidos y con Canadá, lo que forma el 26% del Producto Interno Bruto de esta región. Es importante señalar que esto no solo es en cuanto a los tratados de libre comercio, sino también tenemos acuerdos de promoción y protección recíproca en cuanto a la inversión, ¿sí? Y desde luego 9 acuerdos que se hacen al amparo de la LARI y de la Asociación de Alcance Parcial, que de alguna otra forma todos vinculados, y eso es una invitación que les hago a ustedes, que analicen realmente de dónde provienen sus materias primas, porque esto es lo que nos puede dar el marcador diferenciador para poder desarrollar proyectos específicos. Como decíamos hace un momento, México puede ser la entrada para precisamente el mercado más importante, que es el mercado de los Estados Unidos. Claro, haciendo una perfecta vinculación de los tratados que tenemos, y eso, sin lugar a dudas, es un análisis que se debe de realizar. La historia que tenemos en cuanto a nuestros acuerdos comerciales es la siguiente. Desde el desarrollo de 1995,
con algunos tratados como es el de México-Chile, el de Uruguay, Costa Rica, etcétera, etcétera, que nos ha llevado, como ustedes ven, a tener prácticamente una red de expansión bastante importante. Esta red de expansión que ustedes ven precisamente reflejada con la firma del TMEC, que bueno, sé que causó muchísimo revuelo en la parte de que fuera aprobado por los congresos y por ahí todavía hubo detalles para la firma con el Congreso de Canadá, pero bueno, sin lugar a duda ese paso se dio y tenemos una modernización a lo que conocemos como TMEC por sus siglas en español. Por favor. Ustedes saben que el 1 de octubre se acuerda la modernización de este TMEC, este tratado, que principalmente aborda pequeños cambios sustanciales en la materia de disputas y controversias, ¿sí? México se ha visto beneficiado con algunas situaciones específicas y bastante claras, como fue en 2008 con los gobiernos de Calderón y con el gobierno de Barack Obama en cuanto al manejo de importaciones y el manejo de transporte. Eso nos ha beneficiado y ha permitido que el flujo de mercancías sea realmente viable y provechoso para ambos países. Desde luego que la política de la anterior administración del gobierno de los Estados Unidos sí generó algunas discrepancias en este sentido, pensando que nosotros ganábamos cierta ventaja como país. Claro, como lo comentaba Fernando en su presentación, tenemos un sector bastante amplio que no solo se maneja en cuanto a la materia prima, sino también en cuanto a la manufactura. Una manufactura que se ha ido especializando hasta llegar al sector aeronáutico y espacial, que bueno, eso es quizás el siguiente paso en cuanto a las economías. En cuanto a la protección laboral, mi estimadísimo amigo y socio Jesús González nos va a hacer favor de hacer mención específica de todos estos temas en materia de protección laboral, que fue realmente todo un referente y esta aprobación que vale la pena comentar aparte. Las normas ambientales, los mecanismos de manejo de normas ambientales han sido fundamentales en el desarrollo de este tratado. La realidad es que lo único que podemos dejarle a las nuevas generaciones precisamente es una aplicación específica en cuanto a estos mecanismos. Y México como tal ha buscado en los últimos años precisamente proteger todo este capital y este patrimonio que tenemos en cuanto al medio ambiente. El vigilar y cumplir normas específicas es quizás uno de los elementos que veremos más adelante, que da precisamente pie a reformas específicas, a reformas claras, como es la ley de infraestructura de la calidad, que nos da el ambiente en cuanto a las normativas, y lo que conocemos como normas oficiales en específico, una regulación y restricción arancelaria con la que tenemos que tener cuidado en el momento de realizar importaciones en México, porque eso precisamente puede detener y puede evitar que la entrada de nuestros productos cumplan precisamente su propósito, que es comercializarse en México. La parte y el manejo de las medicinas, sin lugar a duda, facilitar el ingreso a través de los mecanismos genéricos, a través de medicinas genéricas, y desde luego esto, la reducción de costos, como lo estamos viviendo hoy por hoy, enfermarse de esta enfermedad que conocemos como COVID-19, pues realmente representa un duro ingreso para las familias, y este tipo de mecanismos, sin lugar a duda, nos permiten mayor desarrollo y que ese dinero que se ocupa para la atención y seguridad social pueda ser aplicado en otros temas. Y desde luego el aumento de comercio con los Estados Unidos es fundamental. El 80% de las operaciones comerciales que realizamos en nuestro país es directamente con los Estados Unidos por el flujo de mercancías. Desde luego, la parte del mercado comercial, el comercio digital, sin lugar a dudas, los derechos aduaneros a la limitación de distribución de software, juegos, libros y música que todos vivimos hoy por hoy, creo que hemos recurrido a este tipo de mecanismos. Ha sido reglamentado y vale comentar que independientemente de que hubo modificaciones en el tratado y que deben de ser analizadas, en México también tuvimos algunas modificaciones específicas para lo que tiene que ver con el comercio digital y con este manejo de las plataformas. Es una nueva forma de recaudación, no solo que aplica a México, sino a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el comercio digital pues, ha vuelto hoy por hoy una parte importante de nuestras vidas. También se agregó la parte de evitar realizar negociaciones directamente con China, y esta parte de realizar negociaciones con China derivó precisamente de las reformas del tratado. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las negociaciones entre Estados Unidos y México y Canadá de este nuevo tratado de libre comercio, inmediatamente China, y con la guerra comercial que se desarrolló precisamente con los Estados Unidos, empieza a buscar una ubicación geográfica para poder
desarrollar el manejo de sus productos. Y fue interesante porque muchas empresas chinas empezaron a buscar locaciones en México para aprovechar la red de tratados que tiene, el manejo de un tema importantísimo que vamos a comentar, que son las reglas de origen, y desde luego esto empezó a generar cierta tensión en cuanto al comercio tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que inmediatamente provocó que se generara esta cláusula. Va a haber negociaciones con China, veremos qué pasa en los próximos años, porque la realidad es que el crecimiento de la República Popular de China en el comercio y en específico en cuanto a la inversión también es grande. Y una cláusula crepuscular, esta cláusula crepuscular inmediatamente nos genera la posibilidad de que haya una revisión del tratado. El tratado se seguirá con vigencia de 16 años, pero habrá una revisión cada 6 años para ver qué es lo que se tiene que modificar. Bueno o malo, desde mi perspectiva esto es bueno porque vamos a ir atendiendo a las necesidades del comercio y a lo que en determinado momento tengamos que modificar para poder desarrollar una mejor región de libre comercio. Por favor. En los sectores específicos que se ven beneficiados actualmente en cuanto a la operación es la parte de las tecnologías de información y las comunicaciones, los farmacéuticos, el desarrollo de medicamentos y los productos cosméticos, las sustancias químicas y desde luego el sector energético que en nuestro país, y con toda esta discusión que se ha generado en los últimos días del sector energético y cuál va a ser el camino, la realidad es que México tendrá que buscar nuevas inversiones en energías limpias. ¿Por qué? Porque es la necesidad a nivel mundial. Todos los países precisamente están marcando ese rubro, atendiendo a esta situación que tenemos en cuanto al calentamiento global, aunque haya personas que opinan que no existe el calentamiento global, es una realidad que toda esta reforma en estos 6 sectores se basó para generar precisamente un impulso en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos sectores económicos. Sectores que ya están en México, pero que necesitan, sin lugar a duda, un desarrollo mayor. El tema principal de la negociación es algo que es la base del libre comercio y se conoce como las reglas de origen. El entender las reglas de origen nos permite comprender la naturaleza y características para poder enfatizar cómo vamos a realizar nuestra operación. Tengo una materia prima, ¿qué proceso tengo que realizar y qué producto es el que va a exportar? Si cumplo con esta condición, inmediatamente soy acreedor a los beneficios. Por eso cuando iniciaba yo mi intervención decía precisamente el secreto del manejo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TEMEC, no es precisamente solo conocer el tratado, no conocer solo las reglas de TEMEC, sino conocer todas las reglas de los demás tratados, porque la vinculación y la concatenación de cada uno de los procesos puede generar inversión. Es decir, traigo una parte de China que probablemente no sea originaria, la puedo llevar a Europa, puedo hacer cierto proceso en Europa, la puedo llevar a Sudamérica, hago cierto proceso y todo esto me permitirá calificar como originario y vender con costos y desde luego con un desarrollo tecnológico que se requiera para cada una de las partes. Sin lugar a dudas, este es el secreto. Como comentamos, es obtener la preferencia arancelaria de los bienes. ¿Sí? Esta concatenación y este estudio es el que permite inmediatamente la posibilidad de que nuestros productos califiquen como originario. ¿Por qué quiero que califique como originario? Sin lugar a duda, porque eso me da una preferencia arancelaria. Esa preferencia arancelaria que me permite que mi producto llegue con una tasa cero y sea competitivo en el mercado de destino. Se los pongo aquí cuáles fueron las modificaciones más importantes en cuanto al tratado, en específico en las reglas de origen. La regla de origen anterior para de minimis, lo explico brevemente, lo tienen ustedes en pantalla, es que los bienes que no son originarios, los bienes que no califican como originarios, deben de estar menor al 10%, no debe de exceder del valor comercial el 10%. Si es el 7%, antes era el 7% y este 7%, sin lugar a dudas, nos permitía cierta ventaja, pero incrementa al 10%, desde luego adelante nos da beneficios. En cuanto a reconocer los peces, la agricultura, apicultura, creo que regresamos al anterior, perdón. En los procesos, en cuanto a la obtención de peces en la región, también es importante. México tiene una zona pesquera bastante interesante. Y bueno, el juego de surtidos, todos llegamos a un centro comercial y de repente encontramos una rasuradora, un rastrillo
para afeitarnos, y también viene un equipo para una lámpara o algún otro utensilio. La incorporación de estos productos, sin lugar a duda, nos va a permitir obtener el beneficio del libre comercio y la calificación de originario como tal. Parte importantísima, esta cláusula de acumulación. La cláusula de acumulación es algo que no teníamos en el Tratado de Libre Comercio de TEMEC. Esto permite que vayamos sumando los bienes no originarios y qué procesos estuve haciendo, y ver si la sumatoria de todos estos procesos nos da. Por favor. Dos temas fundamentales que fueron incluidos en este tratado es el sector automotriz. Generó muchísimo ruido. Básicamente tendremos que analizar tres cosas. Uno, mis partes son esenciales para el producto. Hay todo un listado, ¿sí?, de productos que son esenciales. Después, si son partes principales o son partes complementarias. Estos tres listados me definen cuál es la aplicación en cuanto al método de valor de contenido regional, por costo neto o valor de transacción. Es fundamental, porque lo que se está buscando es que a partir de 2020, que caminara del 66%, llegue al 75% en cuanto a los bienes de integración. Cualquier persona que quiera aplicar en este sector, es importante que analice precisamente estos referentes. Y una nueva inclusión, por favor, que fue el valor de contenido laboral. Este valor de contenido laboral también causó mucho ruido, porque es el de los famosos $16 en cuanto a mano de obra por hora. La realidad es que en México ningún operario gana esa cantidad de dinero. Si fuesen esas cantidades de dinero, probablemente ninguna planta armadora estuviera aquí en México. Esta modificación se las dejo en pantalla. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es precisamente cómo están compuestos los elementos que se van a vender, y ver si se está cumpliendo en estos porcentajes que ven ustedes dentro de la tabla. Por favor. ¿Dónde encuentro toda esta información? Por favor, busquen ustedes la reglamentación uniformes para la interpretación y aplicación. En su capítulo 4 vienen precisamente estos sectores y viene perfectamente distribuido, explicado y aplicable. No pierdan de vista, por favor, una reforma importantísima que se generó derivado del TEMEC, y que es la modificación a 5 dispositivos legales. La modificación a 5 dispositivos legales, ¿sí?, que van a ver ustedes en su próxima diapositiva. Se genera una nueva ley de infraestructura de la calidad que aplica para las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí? Las normas oficiales mexicanas que nos están dando muchísimo problema. Tenemos una reforma a la ley de los impuestos generales de importación y exportación, bajo el mecanismo de algo que se llama NICOS. Esto puede dar todo un tema para practicarlo de forma independiente en una charla. Es una nueva forma de definir la fracción arancelaria en nuestro país. Hubo una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor y a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Por favor, si quieres importar a México, no dudes. Es una forma interesante de realizar negocios. Creo que se pueden desarrollar realmente buenos proyectos, interesantes proyectos, siempre y cuando vigilemos cómo voy a manejar mi tratado en el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora me toca a mí dirigirme a ustedes, su servidor, con temas relacionados al TEMEC y a las implicaciones laborales que esto ha tenido. Realmente en nuestro país el TEMEC ha tenido una influencia para la modificación de la legislación laboral sustancial. Prácticamente ha modificado desde la constitución política del país hasta algunas leyes reglamentarias, principalmente la Ley Federal del Trabajo. Y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre las implicaciones que ha tenido directamente. Ustedes van a poder ver estas nuevas obligaciones que el TEMEC impone al sector patronal, principalmente en México. Y a continuación les hablaré de la Ley Federal del Trabajo, que fue modificada el 1 de mayo del año 2019. Y van a ver la gran similitud que existe entre el contenido de una y otra. De hecho, aunque en principio fue la Ley Federal del Trabajo la que se modificó, como lo he dicho, en el año 2019, resulta, y el TEMEC se aprueba y entra en vigor el año pasado, en julio del 2020, realmente el TEMEC es el precursor del cambio, ¿sí? Todo esto se venía gestando desde antes.
hablaré muy rápido en cuanto a estos temas. Posteriormente platicaré sobre el mecanismo de solución de controversias interesante que se considera dentro del TEMEC. Posteriormente, rápidamente comentaré un tema de valor de contenido laboral que Iván ya nos ha explicado y de alguna forma esto pues complementa todo lo que el TEMEC tiene como implicaciones en la materia laboral y todo lo que se debe de prever como empleadores. Finalmente, algunos rubros de nuevas regulaciones que se han venido dando en materia de teletrabajo, factores de riesgo psicosocial y outsourcing o subcontratación, que todavía está latente algunas modificaciones. Entrando al tema, bueno, estas nuevas obligaciones que se prevén en el TEMEC, pues tenemos básicamente la libertad de asociación y la negociación colectiva, que son dos rubros dentro de los cuales se establece un gran cambio, puesto que todos hemos escuchado y seguramente ustedes saben de los famosos contratos colectivos de protección, de aquellos sindicatos blancos. Bueno, una tendencia con el TEMEC y con la nueva legislación laboral en México es que la estructura se va a llevar a cabo de modo tal que no se va a permitir ya tener más este tipo de contratos. Por supuesto que va a haber otro tipo de situaciones que se prevén para evitar algunos abusos, porque esto fue un gran remedio frente a un gran mal que en algún momento se daba frente a algunas situaciones o posturas de los sindicatos. Creemos que esto va a tener un mejor control. Y bueno, con estos derechos, de alguna forma, se busca garantizar esa activación de los sindicatos. Pues, de cierto modo, parte de las obligaciones que considera este TEMEC está el evitar el trabajo forzoso o el trabajo infantil, que de cierto modo, pues, si bien es cierto que de alguna forma esto ya es prohibido como tal, pues, se prevé que las empresas tengan un protocolo establecido específicamente para eso, lo veremos en siguientes láminas. La eliminación de toda discriminación, de violencia. Este protocolo, como nueva obligación que deben de tener las empresas, deberá contemplar todas estas acciones que la empresa proactivamente debe de fomentar. Debe haber un sistema para verificar la elección de líderes sindicales, esto a través de un voto personal libre secreto. Yo no sé si alguna vez han escuchado esto en la parte de los sindicatos, todo un tema de una figura que se ha generado en México, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y esto es a raíz de que todos los agremiados a un sindicato participen en esto. También el TEMEC considera un sistema de impartición de justicia laboral a través de tribunales laborales, es decir, actualmente nosotros tenemos una Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel local, en los diversos estados, que se encarga de dirimir controversias entre pues, empleadores y colaboradores, y ahora tendrá que ser a través de tribunales. Del mismo modo, se busca implementar una instancia preconciliatoria que sea obligatoria. Actualmente todavía es una instancia opcional, pero conforme vaya entrando en vigor esta nueva reforma, esta nueva mecanismo de justicia laboral, la instancia conciliatoria será obligatoria. Y además esta instancia conciliatoria tendrá que ser la encargada del manejo de los registros de los sindicatos y de los contratos colectivos. Y obviamente esto dará cierta pues, publicidad hacia toda la gente para que esta información de los sindicatos y del contenido de los contratos colectivos sea conocida por cualquiera que le interese consultarla. Y esto nos lleva a que siempre tendrá que haber un apoyo mayoritario para la celebración de los contratos colectivos de trabajo. Se deberá verificar que el centro de trabajo en el cual aplicar ese contrato colectivo de trabajo exista, y de este modo se acota el campo para que pueda haber esos famosos contratos de protección, y evidentemente pues, los propios trabajadores tengan derecho a participar en estas elecciones, en estas votaciones, y bueno, pues dentro de sus propios sindicatos. Esto, traducido a la Ley Federal del Trabajo, prácticamente es lo mismo, en donde ahora se reconoce el derecho a la libertad de sindicación, y de algún modo esto va acorde con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que este convenio prevé precisamente que no haya injerencia en la vida interna de los sindicatos y que no haya una condición de un trabajador para afiliarse a un sindicato y poder aspirar a un trabajo. Va a haber libertad de que esté o no esté afiliado,
y de ese mismo modo se contempla en la Ley Federal del Trabajo. Aquí se crea una autoridad que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es precisamente esa autoridad conciliatoria que va a ser precedida a cualquier juicio que se dé en los tribunales laborales, y lo mismo va a ser la encargada del registro de todos los sindicatos, de los estatutos, reglamentos interiores de trabajo, incluso. En esta deberán estar registrados los estatutos de todos los sindicatos, la forma de su administración, el procedimiento que deberán tener para la elección de sus representantes a través del ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo, que ya lo habíamos comentado. Todo esto va acorde a lo que el TEMEC estableció, y obviamente se busca que haya una mejor rendición de cuentas. Siempre ha sido un tabú la rendición de cuentas que ha generado los sindicatos, porque tienen ciertos beneficios fiscales, pero se busca que ahora esas actas de asamblea en la cual rindan cuentas estén en el registro Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y de esta manera haya mayor transparencia. Como parte de estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, hay nuevas obligaciones y prohibiciones patronales que van acorde a lo que he explicado sobre el TEMEC. Y el primer punto que yo les referenciaría es precisamente la implementación de un protocolo para prevenir la discriminación, para prevenir el trabajo forzoso, el trabajo infantil, que de algún modo son obligaciones que, si no se tienen, pueden ser revisables por la Secretaría del Trabajo y materia de una sanción, ¿no?, en caso de incumplimiento. Lo mismo, la obligación para que cualquier empleador que tenga celebrado un contrato colectivo con un sindicato sea debidamente informado y integrado una copia inclusive a los trabajadores, debiendo tener la constancia por cada trabajador. Lo que de no cumplirse nos llevará a ser acreedores a una sanción. Y esto es lo que precisamente va acotando el margen de poder tener ahora contratos colectivos inactivos de protección con sindicatos blancos, como comúnmente los hemos denominado. Adicionalmente, hay algunas otras obligaciones que precisamente se prevén para los empleadores en esta nueva Ley Federal del Trabajo, para participar en la implementación de algunos procedimientos que los sindicatos deben de seguir para la aprobación de sus convenios, que deben hacerse convenios de revisión de 2 años, y que ahora se necesitará la aprobación de la mayoría de los trabajadores, tanto para la celebración de un contrato como para la celebración de un convenio de revisión subsecuente que periódicamente tiene que darse. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo ante esta nueva autoridad que, repito, el nombre es muy largo, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mejor entendido como autoridad conciliadora o como autoridad registral, dependiendo de la función que lleve, pero es la misma autoridad la que se va a encargar de esto, que inclusive por ahí ustedes pueden ver en láminas una denominada constancia de representatividad, que precisamente será la llave para poder hoy día emplazar a una empresa para exigirle la firma de un contrato colectivo. Si no se cuenta con esta constancia de representatividad que emitirá esta autoridad registral, entonces no podrá celebrarse un contrato colectivo. Por lo tanto, el requisito para tener esta constancia de representatividad es tener afiliados al menos al 30% de los trabajadores antes de solicitar su firma. Es una llave para que no haya una solicitud abierta y controlada de firmas de contratos colectivos, y que cuando ya se solicite esto, realmente ya haya una participación de los trabajadores. Hasta aquí estas nuevas implementaciones y obligaciones. Hablando del mecanismo de respuesta rápida, yo no sé si ustedes han escuchado esto, es una parte muy innovadora en el TEMEC, puesto que se prevé un procedimiento a través del cual las partes pueden presentar quejas por alguna posible violación a los derechos laborales, y esto pues puede ser sujeto de investigación en cuanto a el respeto de las condiciones de trabajo que de alguna forma se exige ahora. Ya lo hemos hablado, la libertad de asociación, la negociación colectiva, todas estas situaciones que de no respetarse pueden llevar a situaciones desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo de la importación, ¿no?, a que tienen derecho las empresas un libre tránsito entre estos 3 países por los beneficios que da el propio TEMEC. Ese mecanismo de respuesta rápida busca que haya igualdad, ¿no? Es decir, evitar el dumping laboral, la desigualdad en condiciones.
Puede darse, a ver, hay una serie, es un procedimiento largo que puede desarrollarse en un periodo de 4 meses, en donde de alguna forma ya hay establecidos panelistas que van a pues determinar y hacer investigaciones que pueden ir pues desde cuestiones documentales, pruebas, hasta visitas físicas dentro de las empresas. Esto es una situación novedosa, es una situación que, bueno, pues puede exigir mayor cumplimiento de estas obligaciones y que de algún modo es importante tengamos presente simplemente para poder evitar que haya pues alguna sanción, ¿no?, que pueda perjudicar el libre comercio de las empresas. Y finalmente, no abundo mucho en esto para pasar las últimas láminas, el valor de contenido laboral, que ya mencionó mi compañero Iván Ferrer, y es una nueva categoría que se señala en el TEMEC para determinar la regla de origen específicamente en el sector del ensamble automotriz, que consiste básicamente en emplear mano de obra con un salario mínimo y que sea en un porcentaje determinado dentro del TEMEC, que ya nos hacía referencia Iván, para el ensamble o la producción de estos automóviles, que de algún modo pues va sobre $16, como lo decía Iván, pues ningún operario en México llega a esta cantidad, porque además no incluye trabajos administrativos, trabajadores administrativos o de confianza, y del mismo modo no incluye una integración del salario, es decir, solo va para el salario base. Hay que tener en cuenta esto, es muy específico al sector del ensamble automotriz, pero bueno, valía la pena comentarlo porque ha causado mucha pues inquietud en cuanto al tema salarial dentro de los trabajadores en la industria de automotriz en México. Un tema adicional que quise aquí exponerles es el tema de los factores de riesgo psicosocial. Como ustedes saben, y lo hemos platicado en otras ocasiones dentro de la Cámara, existe una norma expedida desde el año 2018 que prevé los factores de riesgo psicosocial. Y la idea es que los centros de trabajo pues, lleven a cabo acciones que de algún modo hagan sentido de pertenencia a los trabajadores dentro de la organización, ¿sí? Los factores de riesgo psicosocial deben de entenderse como aquellos elementos que inciden directamente en el desarrollo del trabajo y de las actividades de que cada trabajador tiene. Debe haber se debe fomentar una capacitación respecto a las jornadas de trabajo, tener claridad en las responsabilidades que tenga cada trabajador, para llevarnos a una evaluación constante y un reconocimiento. Esto es decir, hacer sentir al trabajador que está trabajando con condiciones óptimas dentro de su centro de trabajo. Y son básicamente 3 obligaciones: establecer un protocolo para la prevención de riesgos de trabajo, que precisamente nos lleve a adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno social, un entorno organizacional favorable, y por supuesto, identificar a los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos y canalizarlos para su debida atención. Todo esto es un proceso, es explicado muy a grandes rasgos, pero que nos hace tener por lo menos una idea de lo que implica. Y finalmente, para concluir, la parte del teletrabajo, que es la reforma más reciente a nuestra Ley Federal del Trabajo, entró en vigor en enero de este año, que bueno, pues con la pandemia se ha agudizado la necesidad de llevar a cabo el home office. No teníamos una regulación expresa de esto, pero ahora ya la tenemos, y al final pues es la forma de trabajo en la cual los colaboradores pueden prestar sus servicios desde pues un lugar diferente al establecimiento de la empresa, siempre y cuando estos servicios sean en más del 40% del tiempo total del que desarrolla el empleado sus servicios para un empleador. Como obligaciones debe constar por escrito, y ojo, porque estas obligaciones no son aplicables en casos ocasionales o esporádicos, como puede ser la pandemia. Hay que analizar estrictamente esta situación. Obviamente las obligaciones que tiene el patrón en este sentido es pues, la de otorgar todas las herramientas de trabajo, e inclusive algo que llama mucho la atención, el ser parte o pagar los servicios de energía eléctrica y internet o cualquier otro que pueda necesitar el colaborador para el desempeño de sus servicios. Hay que llevar un registro de esto. Con esto básicamente yo concluyo mi participación. Sin embargo,
me gustaría poderles hacer partícipes de lo que pues ahora se estima va a cambiar en materia de outsourcing. El outsourcing, ustedes saben, pues ha funcionado como pues una forma de contratación que al día de hoy es totalmente válida y regulada en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, hay una iniciativa propuesta por el presidente de nuestro país a través de la cual prohíbe expresamente llevar a cabo el outsourcing por supuestas operaciones fraudulentas. Es una situación en la cual pues nosotros queríamos platicar a través de un diálogo entre los diversos expertos que hemos participado en esta exposición. Por razones de tiempo no lo podremos hacer tan ampliamente. En pantalla ustedes pueden ver una liga a través de la cual pueden encontrar una mesa de diálogo en la cual hemos hecho un análisis detallado de esta reforma y, por supuesto, independientemente de que cualquier pregunta o requerimiento particular que tengan, lo vamos nosotros a resolver. Esta presentación se les hará llegar y únicamente yo quisiera comentarles que el objetivo de esta iniciativa precisamente es prohibir expresamente el sistema de subcontratación. ¿Y en qué consiste esto? En la contratación de personal directo por una persona, valga la redundancia, o por un empleador, mejor dicho, para ponerlos a disposición de un tercero. Eso ya no se va a poder. La contratación debe darse en forma directa y solo se va a permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas siempre y cuando no tengan que ver con el objeto principal o la actividad preponderante de la compañía. En este sentido, pues tenemos una acotación muy clara de lo que representa esta reforma, ya que ahora no vamos a poder hacer una tercerización en la contratación de personal y solo para aquellos servicios que no tengan que ver con la actividad principal de la compañía de que se trata. Para esto se están estableciendo algunas obligaciones adicionales porque los servicios u obras especializadas deberán constar por escrito a través de un contrato y cualquier proveedor de servicios u obras especializadas deberá obtener una autorización de parte de la Secretaría del Trabajo renovable cada 3 años. Esto incluye a veces, pues en una forma, diría yo, absurda, hasta, por ejemplo, como nosotros, un despacho de abogados, somos un proveedor de servicios especializados, servicios legales especializados. Por eso impacta tanto a quienes utilizan ese método de subcontratación para la contratación de sus colaboradores, como a los que no, porque al final todos tienen proveedores. Esta reforma, la iniciativa se emitió el 12 de noviembre del año pasado, se preveía que en diciembre sería aprobada, finalmente no se hizo por el impacto que podía generar. Se preveía que al inicio del periodo de nuestras cámaras legislativas en febrero de este año entraría como iniciativa preferente para resolverse de una forma express. No se hizo así. Ustedes saben que este es un año de elecciones en nuestro país en junio y se prevé que antes de las elecciones, entre abril y mayo, quede aprobada. Estamos haciendo análisis, seguimiento constante a esto, puesto que de entrar en vigor, evidentemente muchas empresas tendrán que hacer modificaciones corporativas, laborales, en materia de comercio exterior, fiscales, contables, que de algún modo van a impactar fuertemente y que si no se cumplen, las sanciones que va a haber por esto son altas. Y altas hablo de, pues, en pesos, más de 4 millones de pesos, son cantidades considerables y bueno, el daño en caso de no regularizar esto puede ser bastante alto. De igual manera, hay una pues, precisión y una reforma a lo que se conoce como sustituciones patronales que va muy de la mano de cualquier reestructura que se pretendiera hacer, ya que se exigirá ahora el traslado de los bienes de la empresa que sea la patrona sustituida hacia el patrón sustituto. Adicionalmente, con este cambio a la Ley Federal del Trabajo, hay unas modificaciones a la Ley del Seguro Social, ¿sí? A la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y a algunas leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, al haber una modificación a estas 4 leyes adicionales,
nos da la idea de que, si bien es cierto que la esencia es una reforma laboral, realmente los efectos son más para recaudación fiscal, puesto que además se establecen ciertas limitantes para que quien emplee este tipo de mecanismos de subcontratación pues no tenga derecho a deducibilidad en materia de CR o acreditamiento de IVA, ¿no? en referente a este impuesto. Es decir, es una reforma en un rubro, pero que tiene un impacto muy amplio, no solo en lo laboral, y por eso es que nosotros hemos hecho estos ejercicios, estas mesas de diálogo, estos debates, para que evidentemente ustedes puedan tener mayor información. Por supuesto, al día de hoy, lo debo decir, no hay un cambio confirmado, pero bueno, sabiendo cuál ha sido la tendencia de las últimas reformas que se han dado en este país, es seguro que va a venir el cambio y probablemente sea ya en los meses de abril y mayo. Creo que es un tema que a todos nos ocupa y del que hay que estar informados. Y básicamente con esto yo concluyo y agradezco mucho la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues sí que habíamos dado paso a algunas preguntas. También reiterar a las personas que estáis acompañándonos hoy que podéis solicitar reuniones de cara ya a mañana con los diferentes ponentes que hoy nos han acompañado. Ya he tomado una nota de una de ellas, que será con don Jesús Echegaray. Y una pregunta general que puede ser interesante para todos, ¿no? Que nos lo hace una de las empresas. Es decir, el tratado que hay con Estados Unidos y Canadá y México elimina todos los aranceles entre los tres países como si fuera la Unión Europea. Quisiera saber cuál es el tratado en comercio actualmente en vigor, también por otro lado, entre México y España. Realmente son dos preguntas.